deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecar, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti, al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti, al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Canten a Dios. Traigan una ofrenda allá iglesia Malaquías 3:10. Todos los palabras de Dios son verdad. Oren. Uno, otros. Santiago,
5:16. Cuenten a todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Salmos 96, 3. ¿Listos? Osana, 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 Alabemos al Señor, alabemos al Señor, aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería, aplaudir, con los brazos, tocar el bajo y la batería. Osana, 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 Osana. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos, Señor, que edifiques nuestras vidas, edifiques nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. También, Señor, que tú seas tú guiando los sueños, los ideales, los proyectos, las metas de los jóvenes solteros y Señor, que sus decisiones sean hechas como acabamos de leer aquí en esta carta a los Corintios, que sea en el Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, hermanos, este capítulo de 1 Corintios 7 es un capítulo bien abundante de enseñanza, bien profundo de enseñanza, al grado que usted puede agarrar versículo por versículo y hacer un solo sermón de un versículo muchas veces. Y realmente en esta mañana voy a compartir con ustedes unas palabras básicas, algo sencillo. No vamos a profundizar mucho en cada uno de los aspectos y detalles que encontramos ahí, principios espirituales, situaciones culturales, pero quiero traer un mensaje esta mañana práctico, sencillo, tomando algunos principios que acabamos de leer en estos versículos del 25 al 40. A manera de repaso, el domingo anterior estuvimos en los primeros versículos del 1 al 9 y la palabra de Dios ahí nos da un consejo y que esos consejos son soluciones que el Señor nos da, soluciones que tienen más bien el propósito de que el hombre, la mujer, el hijo, la hija de Dios viva una vida moral. Entonces, soluciones contra la inmoralidad. Y eran dos soluciones que ofrece, sencillas, básicas, fáciles de entender, pero al mismo tiempo ambas cosas tienen sus desafíos grandes y tienen sus requerimientos también. La primera solución es casarse y la segunda es no casarse. Paradójico, sencillo en letra, pero el desafío es grande. Pues el matrimonio conlleva muchas responsabilidades, pero también la soltería, porque muchas veces pensamos que la soltería es el escape a la responsabilidad y en realidad
para el hijo de Dios, para la hija de Dios, la soltería también tiene responsabilidades muy grandes, conlleva responsabilidades muy grandes y quizás el domingo pasado hicimos un énfasis en esas responsabilidades que conlleva el matrimonio. Decíamos, no solamente es casarse, pero casarse con la persona correcta. Y cuando hablamos de la persona correcta, hablamos del sexo correcto. Es decir, que la persona debe, por mandato del Señor, casarse con una persona del sexo opuesto. Cuando dice muy claramente, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, no solamente es casarse, pero es casarse con la persona correcta. Es la primera responsabilidad cristiana. Segunda responsabilidad, debe ser una relación monógama, no polígama, sino monógama. Cada uno tenga su propia mujer, no sus mujeres, y cada una tenga su propio marido. Entonces, es otra responsabilidad a la que el Señor llama en el matrimonio. Pero hay otras responsabilidades más y una de esas es pague su deuda. ¿Se acuerdan? Pague su deuda. Literalmente eso es lo que significa esa línea que leemos en la Reina Valera: no os neguéis el uno al otro. Solamente que sea por consentimiento mutuo para ocuparse en la oración. Si van a tener su devocional, bien, pero no os neguéis para que no seáis tentados. Es otra responsabilidad. Y bien, pues hoy vamos a hacer un poquito de más énfasis en el no casarse. En ambas cosas también, en el casarse, pero un poquito más en el no casarse. Pues los versículos que leímos del 25 al 40 nos regalan aquí principios maravillosos que podemos aplicar a nuestra vida, y el primero o los primeros principios a manera de un enunciado con dos cláusulas, aunque ahí usted solamente tiene 3 con una sola cláusula. Pero cada punto son principios que están organizados de esta forma en un enunciado con 2 cláusulas. El primero el consejo es que nos proyectemos a la eternidad. Proyectarse a la eternidad es pensar en las cosas de arriba más que en las de la tierra, como dice Pablo en sus epístolas, ¿verdad? Pensando, no mirando las cosas de este mundo, sino las cosas de arriba. Eso es proyectarse a la eternidad. Pensar en que esta no es nuestra morada final, pensando en que tenemos una herencia con Dios en los cielos. Es proyectarnos a la eternidad, es pensar en la eternidad, es anhelar la eternidad con el Señor. Proyectarse a la eternidad dice ahí porque la necesidad apremia. Leemos ahí, porque la necesidad apremia. En el versículo 26 del 25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces está dirigiéndose a las jóvenes y varones, a las jovencitas y a los jovencitos solteros. Y dice, hay una necesidad que apremia. Entonces, si estás casado, bien; si no estás casado, no te precipites. Ya lo ha planteado, que casarse, la decisión de casarse no incurre él o ella en pecado. Entonces, Pablo está promoviendo el matrimonio, pero a la vez está promoviendo también que es bueno el quedarse
así. Entonces la necesidad apremia, se hacen la pregunta los comentaristas a qué se refiere y no es muy claro, pero la mayoría de los comentaristas arriban a la conclusión de que la iglesia estaba bajo persecución y los tiempos que estaban viviendo eran difíciles. Los tiempos que estaban viviendo no eran fáciles. Pero pensando en eso, pensando en que, como dicen los comentaristas, la iglesia de Corinto y la iglesia en general de ese tiempo estaba bajo la persecución romana, pues había muchas otras cosas que nos hacen pensar que el tiempo apremia. La iglesia en Corinto estaba bajo opresión. La iglesia en Corinto estaba bajo infiltración también. Había muchos en la iglesia que decían ser cristianos, pero no eran cristianos. Había dentro de la iglesia aquellos que exaltaban la filosofía más que la teología. Y había aquellos que no sentían culpa por las prácticas inmorales. Y había otros que no sentían la necesidad de llamar la atención, de exhortar a los que estaban viviendo en inmoralidad. Entonces la iglesia estaba bajo infiltración también. La iglesia estaba en crisis espiritual, en medio de una cultura idólatra e inmoral, como lo era la ciudad de Corinto. Era una ciudad muy idolátrica y su idolatría circulaba en torno a la sexualidad, la diosa de la sexualidad, y por lo tanto las prácticas también eran orgías sexuales. Entonces estaba en medio de una cultura sumamente idólatra e inmoral. Los tiempos eran peligrosos para la iglesia. Pero hoy no es diferente del tiempo de los corintios. Hoy no es diferente. Estamos también viviendo usted y yo en una cultura que persigue, que refuta, que agrede la fe, con una ideología de deconstrucción, de redefinición de los sistemas tradicionales como la familia y el matrimonio tradicional, la sexualidad. El colmo ha sido el que en estos días estamos escuchando una retórica irracional, cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica, solo con el fin de promover una postura para respaldar una conducta inmoral, antinatural, anticientífica, contraria a la lógica, destruyendo, alterando inclusive hasta el idioma. Ahora resulta que se le ha añadido a los pronombres personales de ellos y ellas, ellas. Entonces, de eso estoy hablando cuando estoy diciendo de una retórica irracional. Irracional. No solamente es antinatural, anticientífica, en contra de la lógica, pero también es contra la gramática. No hace muchos años que escuchaba a los eruditos cristianos decir que el hombre moderno es más ignorante que el hombre primitivo. Porque el hombre primitivo por lo menos tenía la existencia de Dios como parte de su cosmovisión, como parte de una realidad universal. Pero hoy en día, con estas retóricas irracionales, la cuestión de la redefinición del género y la familia no es ignorancia solamente, es, perdonen la palabra, pero es estupidez. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo hoy en día también. Son tiempos malos. Entonces debemos de proyectarnos a la eternidad. En este mundo no tenemos nuestra herencia final. Este mundo no es nuestro destino final. Debemos entonces proyectarnos a la eternidad. Pero ¿cómo nos proyectamos a la eternidad? Viviendo en la verdad. ¿De dónde tomamos eso de viviendo en la verdad?
pues hay un versículo aquí que dice que las apariencias de este mundo son vanas, o es un mundo lleno de apariencias. Y si el mundo es lleno de apariencias, esta es una forma de decir que el mundo está viviendo en una mentira. ¿Sí se ha puesto a pensar cómo el mundo vive en una mentira total? Si le echamos un ojo a la televisión, ahí vamos a ver 90% del contenido son mentiras. En estos días me encontré con unos videos de una pareja que al parecer es algo popular, algo famosa en las redes sociales, y a lo mejor algunos de ustedes los han escuchado. No quisiera ni mencionar los nombres para no promover nada. Pero resulta que esta pareja que daba consejos a los matrimonios a través de una especie de diálogo o de una especie de drama, que trabajaban un drama y hablar sobre un punto, un principio aplicable a la vida del matrimonio. Y empezaron muy bien, pero después se deslizaron, se apartaron de la fe, empezó él a tomar y a ganar, a buscar, a dar consejos. Esta es la manera que debes de ganar dinero, y el dinero y más dinero. Y últimamente supuestamente terminaron en divorcio, pero luego hay otro video ahí, parece que lo estoy siguiendo, ¿verdad? Hay otro video ahí que está buscando reconciliarse. Entonces digo, todo esto es un show. Yo no le creo ni pringa a esto. Esto de que se separaron y que ya están tratando de reconciliarse es un cuento inventado con fines de lucro. Con fines de lucro. El mundo vive una mentira. Entonces dejémonos de esas cosas, pero la manera en que está cambiando también los libros de texto en las escuelas y lo que están poniendo en esos libros de texto, tratando de turbar la mente, cambiar los parámetros tradicionales y ortodoxos en la manera de pensar sobre la familia, sobre la vida, sobre la moral. Todo eso está cambiando, y desde las temáticas de las películas, todo parece que, no parece, sino que todo tiene un propósito maligno. Y son tiempos peligrosos. Me gusta mucho escuchar a nuestra hermana Luz Dari promover MUPO, Madres Orando por sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son el blanco de las mentiras del mundo hoy. Son las nuevas generaciones a las que están el mundo, el activismo anticristiano, antimoral, tratando de cambiar sus mentes pequeñas, inofensivas, y da impotencia, y da coraje, y uno quiere decirles: métanse conmigo, ¿verdad? Pónganse con los grandes, no con los inocentes. Es una cobardía meterse con los inocentes, con los pequeños, tratando de dañar sus mentes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Mire que los tiempos de la iglesia de Corinto eran tiempos peligrosos. Timoteo pastoreó la iglesia de Éfeso y eran tiempos peligrosos también. Y Pablo le dice, mira, a Timoteo, en la carta a Timoteo, le dice, mira, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire, decíamos que Corinto, la iglesia de Corinto estaba infiltrada, pero también en nuestros tiempos está infiltrada la iglesia. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y también el consejo en el versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y aquí está, porque la apariencia de este mundo se pasa. Por eso decía que proyectarnos a la eternidad es viviendo en la verdad, porque el mundo es una apariencia, y es una apariencia que va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, dice otra palabra. ¿Ya? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el tiempo apremia, hermanos, porque estamos viendo tiempos peligrosos y el mundo es una apariencia. Pero también hay que proyectarnos a la eternidad porque el tiempo es corto. Y mire, en estos días me contactó una muchacha, hija de un misionero con quienes casi crecimos juntos allá en México. Y la hija mayor cumple 50 años. Entonces nos contactó su hermana para que todos los que éramos parte de la unión de jóvenes de la iglesia en ese tiempo la felicitáramos. Es una de las formas en las que están celebrando sus 50 años. Y casi todos los que la felicitamos le dijimos, yo también ya estoy entrando al club de los 50. Y cuando entramos al club de los 50 empezamos a ver lo rápida que es la vida, lo corta que es la vida, lo corto que es el tiempo. Entonces, el consejo de la palabra de Dios es proyectarnos a la eternidad porque el tiempo es corto. Y no nos damos cuenta, les vuelvo a repetir, no nos damos cuenta. Jóvenes solteros, no nos damos cuenta de la brevedad de la vida hasta que ya empieza el declinar. Cuando ya llegamos a los 50, hay hermanos que están en los 50 y tienen como decía el hermano Federico, dice, tienen presión presión arterial de un niño, de un joven de 18 años. Hay hermanos que a sus 50 están bien vigorosos. El hermano Donaldo me saluda y le digo, casi me quebra la mano. Y cuando alguien me saluda con ese vigor, yo digo, no, pues también saludables. Pero la vida es breve, el tiempo es corto y debemos de proyectarnos a la eternidad, viviendo en la verdad. Proyectarnos a la eternidad es dejar de ver lo terrenal y alzar nuestros ojos al cielo. En lenguaje figurado es buscar a Dios cada día. Proyectarnos a la eternidad es entender que aquí somos pasajeros y que la vida es un ride en el tren bala. Es un ride literalmente en el tren bala. Y pronto estaremos delante del Rey Jesucristo, quien está sentado en el trono. Proyectarnos a la eternidad es dejar todo lo que estorba, lo más preciado, lo más valioso, o que consideramos lo más valioso. A lo mejor lo más valioso, lo más preciado es el empleo, es las posesiones o las metas materiales. Pero proyectarnos a la eternidad es poner esas cosas
como secundarias. Proyectarnos a la eternidad es, como ya decíamos, vivir en la verdad. Porque este mundo está lleno de apariencias, este mundo está lleno de mentiras, pero usted y yo, hermanos, tenemos la verdad en la palabra de Dios, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Número 2, versículos 32 al 35. Nos habla de ocuparnos de lo espiritual ejerciendo nuestra libertad. O a los jóvenes, ocúpense de lo espiritual ejerciendo su libertad. Entonces, en esa libertad pueden casarse o pueden no casarse. Pero el ejercicio de esa libertad debe hacerse también correctamente. Debe hacerse ocupándose en lo espiritual. Porque dice que ahí en el versículo 32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y cuando leemos esto, como que queremos decir: ¿de veras, Pablo? ¿Estás seguro que todos los jóvenes solteros que vienen a la iglesia están preocupadísimos por agradar al Señor? Y humanamente pensamos, no creo que todos los jóvenes estén preocupados por agradar al Señor, que sea la preocupación principal, pero lo está diciendo a manera de consejo. A manera de consejo está diciendo: ocúpense de lo espiritual. Disfruten su libertad, vivan su libertad para casarse, su libertad para no casarse, pero con una responsabilidad espiritual. Decíamos pues la semana pasada que casarse es hacerlo con la persona correcta, en una relación monógama, pero si decide quedarse soltero, soltera, tiene que hacerlo correctamente también. ¿Ha escuchado a gente que ha contraído nupcias con su mascota? ¿Ya? Hombres que se han casado con su perrito, o mujeres que se han casado con su perrito, no sé, o su gato, se han casado con su mascota. Pero no casarse, hay libertad para esto, pero Pablo está diciendo que no sea libertinaje. El joven cristiano, la joven cristiana tiene libertad para no casarse, para quedarse soltera, pero que no se convierta en una oportunidad para la carne. Hay razones correctas también por las cuales no casarse. Y Pablo comienza diciendo comienza con una. Dice: si tienes el don de continencia. Si tienes el don de continencia, es una razón correcta para no casarse. Pero si es para casarse con la mascota, entonces eso es un problema serio. Es por un don, el don de continencia, no para huir de la responsabilidad. También algunos huyen al matrimonio, huyen el casarse porque no quieren responsabilidad, ¿verdad? Y hay jóvenes, yo he conocido jóvenes, yo sé que todos hemos conocido jóvenes que cuando les hablamos de hijos dicen: ay, no, mejor ni me caso. Pobres mujeres que tienen hijos, las veo, no, yo aquí solterito, mejor. Entonces, eso no es don de continencia, eso es un escape de la responsabilidad. ¿Sabe que allá en el siglo, si no mal recuerdo, el siglo XV, no sé, o antes del siglo XV, mucho antes, de hecho en los primeros siglos, donde miles de hombres y mujeres se abrazaron el monasticismo, hubo cantidades grandes de hombres y mujeres
que se hacían monja o monje solamente para huir de las responsabilidades matrimoniales y familiares. Entonces no es para huir de la responsabilidad. El no casarse no debe de tener ese fin. Si tiene ese fin, no es un propósito correcto. Es mejor que se case. No es el feminismo, porque si el feminismo está de por medio para no casarse, no es un fin correcto. Que no sea pues feminismo o antimaternalismo o antihogareña, que no sean esos los propósitos, porque entonces son propósitos incorrectos. Tampoco es para andar de promiscuo o promiscua. Esa tampoco es la razón, porque algunos prefieren no casarse, pues para no estar atado a su cónyuge y tener la libertad de noviar aquí, un mes aquí, otro mes allá, y vivir una vida promiscua. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva el no casarse para el joven, la joven cristianos? Es por santidad. Es por santidad. Dice aquí claramente el pasaje, a manera de consejo, que se ocupa en agradar al Señor. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esto es santidad. Esto es santidad. Entonces, esta es la razón correcta. La segunda razón, primero el don de continencia, luego la santidad, agradar al Señor, en vez de agradar la carne. Porque mucho de lo que estamos viendo hoy en día son perversiones sexuales. Y el no casarse, el no someterse al matrimonio tradicional como lo conocemos, hombre y mujer, por todas las de la ley decimos, muchas veces lo hacen por razones perversas, de perversión sexual. Es para agradar su propia carne y no para agradar al Señor. Pero ese no es el caso de los jóvenes cristianos y las jovencitas cristianas, amén. Así es, sino por santidad. Pero también dice que es para vuestro provecho. El no casarse es para vuestro provecho. Las perversiones sexuales y el egocentrismo están muy lejos de ser verdadero provecho. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo no me caso, mejor vivo en unión libre. Eso no es para provecho. Entonces las perversiones sexuales y el egocentrismo están lejos de ser un verdadero provecho. Las relaciones con personas del mismo sexo, homosexuales o lésbicas, son relaciones egoístas y relaciones tóxicas. No son para provecho, no son de provecho. Para provecho, quedarse soltero o casarse es para provecho, y Pablo dice, mejor aún si no se casa, pero debe ser para provecho, y esto es para lo honesto y lo decente, lo verdadero, lo santo, lo puro, eso sí es provecho. Para provecho es para acercarnos al trono de la gracia de Dios, y que al acercarnos al trono de la gracia de Dios no tengamos impedimento. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Para que cuando se acerque al Señor, dice, se acerque sin impedimento. Dice ahí en el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Eso es para provecho, lo que es honesto, lo que es decente, y viviendo en santidad, viviendo en pureza delante del Señor, nos acercamos entonces a Él sin algo que nos impida, sin un pecado que nos estorbe, para que nuestra relación con el Señor
para que nuestra oración no tenga obstáculos. Cuando hay pecado, ese pecado estorba nuestra relación con el Señor, estorba nuestra oración, estorba nuestra comunión. Y no solamente con el Señor, estorba nuestra comunión con la iglesia. Cuando alguien se aparta de la iglesia, es un signo, es una señal de que algo no anda bien, de que algo anda mal. Por eso la invitación es ocuparse de lo espiritual, ejerciendo esa libertad que el Señor nos ha dado, pero en el Señor. Y por último, decidiendo con madurez. Vamos más rápido, se nos acabó el tiempo. Decidiendo con madurez. Entonces, ¿se va a casar? ¿No se va a casar? Decídalo con madurez. ¿Y cómo es decidirlo con madurez? Buscando honrar al Señor. Versículos 36 al 40 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija, que pase ya de edad, y es necesario que así sea para lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí está. Entonces, hay que decidir con madurez. ¿Cómo decidimos con madurez? Cuando lo hacemos en el Señor. Aquí hay una cuestión cultural en la que el padre interviene en el hecho de que la hija se case o no se case. Si lo notaron en el pasaje. Pero el aspecto cultural es secundario. La cultura de hoy es diferente, y como funciona la cultura de hoy, de igual manera, pues si la joven o el joven decide casarse, no peca. Si decide no casarse, tampoco peca, siempre y cuando ambas cosas las haga bajo los lineamientos correctos, viviendo en la verdad, honrando al Señor y proyectándose a la eternidad. Pues honrar al Señor es seguir estos principios que la palabra nos está recomendando. Versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mi papá se casó 2 veces. Su primera esposa falleció y en el momento en el que estaba dando a luz un hijo. Ella murió en el parto, pero el hijo sobrevivió. Y lo que hizo mi papá, porque él había prometido al Señor ser esposo de una sola mujer, entonces él crió a los hijos. Los crió, crecieron, se fueron de la casa y se quedó solo. Cuando se quedó solo, empezó a sentir el peso de la soledad y que le hacía falta la soledad. No, esa es la chole, ¿verdad? Entonces fue con un misionero americano que estaba allí, había fundado el Instituto Bíblico, hoy Seminario Teológico Bautista del Sur en Guerrero, y le dijo: mire, hermano, el misionero se llamaba Lorenzo Otto Engelman, y le decían el Mr. Engelman. Entonces decía: oiga, Mister, pues mire que ya crié a mis hijos, se fueron y me he quedado solo. Y me está pegando la soledad. Pero yo le prometí al Señor, cuando me casé, el ser marido de una sola mujer. ¿Qué hago en este caso? Entonces el Mr. Engelman le citó este pasaje de 1 Corintios 7, 39. Dice, aunque está hablando de la mujer, pero aplica al varón también. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces dice, lo mismo aplica para el varón. Si la esposa murió, es libre para casarse. Entonces, hermano, usted es libre para casarse. ¿Ya le echó ojo a alguien?
Ya le eché un ojo a alguien. Entonces, así que pues si el viudo, la viuda que está en calidad de solteros decide no casarse, Pablo dice, dichoso es. Si decide no casarse es dichoso. Pero esto no significa que puede estar en unión libre. ¿Se entiende? Es dichoso, pero no significa que debe estar en unión libre, porque la unión libre, de acuerdo a 1 Corintios, es fornicación, es inmoralidad, es pecado. Y es un pecado condenable, pues leímos aquí mismo en 1 Corintios 5 o 6 que ni los fornicarios están en esa lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tengamos cuidado porque Dios nos está dando bellas y preciosas soluciones para el problema de la inmoralidad. Pues que decimos esto con amor y con temor santo, sin la intención de juzgar a nadie. Muchos de los que están aquí han vivido, han pasado por pruebas difíciles en sus relaciones, han pasado por, ya lo decía el domingo pasado, por el dolor del divorcio, y siento que hayan pasado mucho, siento mucho que hayan pasado algunos de ustedes por esa experiencia, pero esa no es una experiencia que deba tumbarles, sino que ahora las decisiones sean en el Señor, llegamos a las cosas, ya sea no casarse o casarse, todo sea en el Señor, viviendo en la verdad, proyectándonos a la eternidad, agradando al Señor en santidad, siguiendo los principios bíblicos que son soluciones divinas a los problemas humanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta congregación, bendice las relaciones matrimoniales, los planes de algunos para casarse. Señor, que seamos una congregación que observa los principios de tu palabra, obedece a los principios de tu palabra, porque tu palabra dice que es para nuestro provecho. No es para juzgar a nadie, no es para hacer sentir mal a nadie, pero es para nuestro provecho. Y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia al aconsejarnos de esta manera. Oramos dándote las gracias. Bendice, Señor, esta congregación, bendice cada familia, bendícenos, Señor, en esta semana, el día de mañana que todos reanudamos nuestras responsabilidades laborales. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a honrarte también. Bendice a los jóvenes, a las jovencitas, solteros, en sus planes, en sus relaciones, Señor, que sus relaciones de noviazgo sean relaciones que te honran, que siguen los lineamientos de tu palabra, porque lo que tú has escrito en tu palabra, tus consejos son para nuestro provecho. Y que pongas en el corazón, Señor, la obediencia a tu palabra, a tu consejo sabio, sabiendo que el seguir tu consejo paga con dividendos preciosos, no solamente terrenales, pero para la eternidad también. Y Señor, pues que tú seas guiando a los jóvenes, a las jovencitas solteras de nuestra congregación a proyectarse a la eternidad, viviendo en la verdad, a ocuparse en lo espiritual, ejerciendo sabiamente la libertad que les has dado y decidiendo con madurez, honrándote. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí.